Bueno, en este ejemplo vamos a comenzar con la organización de datos. ¿Cómo se organizan los datos en estadística? Los datos numéricos, que es una forma de representar los datos a través de tablas estadísticas y de las fórmulas estadísticas para poder reducir el tamaño de la muestra. En este ejemplo número 1 nos habla del tiempo que tarda un cliente de un banco en realizar una operación bancaria. Me pide organizar los datos en una tabla de frecuencia o en una tabla estadística. Fíjense, la cantidad de datos son 30. Esto está en minutos, tiempo que tarda una persona en hacer una operación bancaria. 30 datos. Ahora, el primer paso sería el siguiente. Tengo que hallar el límite superior, cuya nomenclatura es L sub S. El límite superior vendría a ser el mayor número que se presenta dentro de los datos. En este caso el límite superior es 32. Si ustedes buscan acá en los numeritos, vamos a encontrar que 32 es el número más alto. El siguiente paso viene a ser el límite inferior. ¿Qué es el límite inferior? Vendría a ser el menor número que se encuentra dentro de estos datos. El menor número en este caso es 4. Entonces tengo el límite superior 32, el límite inferior es 4. El siguiente paso es hallar el rango o amplitud. ¿Qué viene a ser el rango o amplitud? Viene a ser la diferencia entre los límites. Sería 32 menos 4 igual a 28. Se van fijando también en las nomenclaturas. L sub S, límite superior. L sub I, límite inferior. R, rango. Límite superior menos el inferior vendría a ser la fórmula 1. El siguiente paso es averiguar cuántos grupos puedo construir a partir de esta cantidad de datos. También es una fórmula, sería la fórmula número 2. Número de grupos se representa con la letra n y es igual a 1 más 3,33 por el logaritmo de la frecuencia total. ¿Qué viene a ser la frecuencia total? La cantidad de datos. Para este caso, la cantidad de datos es 30. Entonces tenemos así, si reemplazamos 1 más 3,33 por logaritmo de 30. Efectuamos esto y nos da como resultado 5,9. Ahora, el número de grupos tiene que ser un número entero. Entonces nos fijamos en el primer dígito de la parte decimal. Si es 5, a partir de 5 yo sumo 1 a la parte entera. En este caso 9 pasa de 5. Quiere decir que equivale a 6 grupos. ¿Qué significa eso? Que a partir de los 30 datos yo puedo reducir a 6 grupos. Bueno, entonces tenemos primero, segundo, tercero, cuarto paso. El quinto sería averiguar la amplitud de cada grupo. Para averiguar la amplitud de cada grupo tenemos la siguiente fórmula. Rango sobre el número de grupos. Averiguo, el rango nos había salido 28, dividido entre 6 grupos. 6 grupos que podíamos formar. Dividimos esto, 28 dividido 6, me da 4,6. Redondeo y esto equivale a 5 grupos. Perdón, a 5 de amplitud. Acá puse mal, 5 de amplitud por cada grupo.
Esta pausa. Bueno, el siguiente paso saqué todo lo que habíamos calculado. Sería el límite superior, el inferior, el rango, número de grupos, la amplitud. Yo acá les volví a repetir la nomenclatura para que se vayan acostumbrando. N, cantidad de grupos, y acá aparecen dos frecuencias. F sub I, que sería la frecuencia absoluta. F sub T, frecuencia total. Y C, la amplitud de cada grupo. ¿Cómo formamos la tabla estadística? Trazamos las columnas, ¿verdad? 3 columnas en donde en la primera columna va la cantidad de grupos. Dijimos que la cantidad de grupos eran 6 grupos. Entonces puedo enumerar en esta forma: 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos. La siguiente columna me indica tiempo que tarda en minutos cada cliente. Este no tiene un nombre específico, sino serían los grupos formados. ¿Cómo se empieza con esto? Se empieza con el límite inferior. El límite inferior era el menor numerito que teníamos. Yo volví acá a copiar la tabla. El menor numerito es 4. ¿Sí? A este 4 le sumo la amplitud, que en este caso nos dio 5, y voy formando la columna de los límites inferiores. 4 más 5, 9, más 5, 14, más 5, 19, más 5, 24, más 5, 29. Y paro allí hasta el sexto grupo. Esta columna de los límites inferiores. Ahora, la siguiente columna, ¿cómo se forma? A partir del límite inferior del segundo grupo, le resto 1. Sería 9 menos 1 es 8. Les puse menos 1 para que obtengan de esa diferencia el límite superior del primer grupo. Una vez que tenga el 8, vuelvo a sumarle 5. 8 más 5, 13, más 5, 18, más 5, 23, más 5, 28, más 5, 33. Y ahí obtengo los grupos. ¿Qué significado tiene esto? El primer grupo está comprendido entre los 4 y 8 minutos que tarda un cliente. Entonces, la siguiente columna me va a indicar esa cantidad de clientes, a la cual se le llama frecuencia absoluta, F sub I, es la nomenclatura. El segundo grupo serían los clientes que tardan entre 9 y 13 minutos, y así sucesivamente. Ahora, ¿cómo calculo eso? La frecuencia absoluta. A partir de esos datos desorganizados que teníamos anteriormente, comienzo a hacer el conteo. Se llama conteo y se pone en esta forma: desde 4 hasta 8. Y voy buscando la cantidad de numeritos que están comprendidos entre 4 y 8, que serían los límites. Entonces, fíjense que les puse en rojo, significa la cantidad de números, ¿verdad?, que están comprendidos entre 4 y 8. Puse el 4, el 5 que se repite 4 veces, el 7, el 8. Y comienzo a hacer el conteo. El conteo significa contar cuántos numeritos o cuántas personas están dentro de este rango. Para este caso me dio 8 personas. Entonces, en la columna de FI completo con 8. El siguiente grupo está comprendido entre 9 y 13. Fíjense que utilicé el color azul y me dio 5 personas.
Entonces allí completo con 5. 5 personas tardan entre 9 y 13 minutos. El siguiente paso sería entre 14 y 18. Hago el conteo, voy buscando acá, fíjense que yo les marqué en colores a qué grupo pertenecían y tengo tercer grupo, entre 14 y 18 son 6 personas. Entonces, la frecuencia absoluta es 6. Para el siguiente, para el cuarto grupo, entre 19 y 23. Este marqué en rojo, pero con otro código, con un triangulito. Se van fijando, 20 se repite 3 veces, 22 2 veces y empiezo a contar. Son 5 personas. 5 personas. El siguiente grupo, el quinto, entre 24 y 28, serían 5 personas también. Y el último, entre 29 y 33, tengo 32, que sería una sola persona, tarda 32 minutos. Esto hice en verde. Si nosotros sumamos esto, fíjense, la sumatoria de esto me va a dar la frecuencia total. ¿Qué vendría a ser la frecuencia total? Sumatoria de todos los numeritos, de todas las frecuencias absolutas. 8 y 5, 13, y 6 y 5 serían 30. Tiene que coincidir con la cantidad total de datos. 8 y 5, 13, 13 y 6, 19, y 5, 24, 5 más 1, 6, 30. Entonces, vuelvo a repetir, consiste en aplicar la regla de los 5 pasos. Una vez que yo haya hecho el cálculo anterior del límite inferior, del límite superior, rango, número de grupos, amplitud de cada grupo, yo puedo aplicar, ¿verdad? O pasar a la tabla esos datos. Número de grupos, 6. Acá ir formando los grupos y acá la frecuencia absoluta. Esos serían los primeros pasos de estadística. Y con esto terminamos la organización de los datos numéricos en tablas estadísticas. ¿Salió?